También tenemos, lógicamente, el famoso primer riesgo. Cuando hablamos de primer riesgo, estamos hablando de una parte de un todo. Acá, en cambio, tenemos $100,000 de contenidos en el seguro de incendio. Pero en robo no vamos a tener los $100,000 porque no es a valor total. Estamos asegurando a primer riesgo. Y acuérdense, si tengo yo en incendio 100,000 de suma asegurada en contenidos, en robo, cuando hablamos de primer riesgo, siempre vamos a pensar que es una parte de esos 100,000 lo que se está asegurando en incendio. Ya no son todos los 100,000, ya no es así espejo tal cual. Ahora, más bien, el espejo, acá tenemos 10,000, aquí el espejo se distorsiona un poco. Acá en incendio tengo suma asegurada en contenido 100,000 y en seguro de robo a primer riesgo ya tengo una parte de este todo. Fíjense ustedes, eso es primer riesgo. ¿Qué nos dice la diapositiva? Cuando por voluntad del asegurado o solicitante se asegure solamente una cantidad o porcentaje del total de bienes en existencia total en un predio asegurado. Solamente el asegurado no quiere asegurar todos los contenidos de incendio en robo, sino solamente una parte. Entonces eso se llama primer riesgo. Vamos a asegurar un primer riesgo de contenidos declarados en incendio. Entonces la suma asegurada de robo es hasta esta porcentaje que se ha tomado del seguro de incendio. Si por temas de ejemplo nada más tenemos $100,000 asegurados como contenidos de incendio, si tenemos un primer riesgo de 30% en robo, por ejemplo, entonces 30% de 100,000 es $30,000 la suma asegurada en robo. Esa parte corresponde al 30%, es decir, suma asegurada 30,000. Eso es muy importante conocer y esto se llama primer riesgo. Ahora, como todo en la vida, tenemos papá y mamá, día y noche, blanco y negro, y en seguros tampoco existe la excepción. Cuando estamos hablando de primer riesgo, también existen dos modalidades. Primer riesgo absoluto o primer riesgo relativo. Ahí son dos cosas que son diferentes. Un primer riesgo, este es un primer riesgo de 30%, $30,000 de suma asegurada, cuando acá en incendio tenemos 100,000 de contenidos. Y de estos 100,000, solamente $30,000 se están asegurando en el seguro de robo, el 30% de los contenidos totales en incendio. Entonces tenemos un primer riesgo de 30,000. Pero este primer riesgo de 30,000 puede tener dos opciones. O lo aseguramos con papá o lo aseguramos como mamá. Si le aseguramos como papá, se conoce normalmente como primer riesgo absoluto. Primer riesgo absoluto, es decir, que en caso de darse un siniestro, la aseguradora pagará al asegurado hasta los $30,000 sin estar observando si estaba bien la suma asegurada. Recuerdan que cuando hablamos nosotros a valor total decíamos que el asegurado se compromete a reportar a la compañía de seguros cualquier incremento o decremento que éste tenga en sus contenidos. Eso dijimos en valor total hace un momento. Si teníamos 100,000 en contenidos de incendio y vamos a asegurar a valor total en robo, entonces debemos tener la suma asegurada de 100,000 de igual manera en el seguro de robo. Si acá en incendio crezco $20,000 más, acá también en suma asegurada en robo debo crecer en ese mismo orden. 120,000 ahora, 120,000 acá. Eso era a valor total. Cuando hablamos de primer riesgo, tengo yo aquí 100,000, acá tengo 30,000, eso es primer riesgo. Cuando digo primer riesgo absoluto, me quedo en nuestros 30,000, pase, llueve, truene o relampaguee. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de que los contenidos de incendio puedan haberse incrementado, acá nosotros tenemos una suma asegurada de 30,000 que es fija y que no necesita estar subiendo en el mismo orden. Simplemente, acá tengo yo 100,000, o tengo 120,000, o tengo 130,000, acá simplemente me quedé con suma asegurada hasta $30,000. Si tengo un siniestro de 5,000, se paga
en primer riesgo absoluto. Si tengo un siniestro de 15,000, se paga con ese primer riesgo absoluto. Si tengo un siniestro de 25,000, se paga con la suma asegurada. Estoy hablando de siniestros de robo, ¿no? Se paga con la suma asegurada que está a primer riesgo absoluto. Si tengo un siniestro de 35,000, lo que va a pagar ese primer riesgo es hasta 30,000. Hasta 30,000. Ese es el primer riesgo absoluto. Se va a pagar hasta la suma asegurada y se acabó. No nos vamos a estar preocupando. Lo que pasa es que arrancó la vigencia del seguro en 100,000 en incendio y luego hubo incrementos. ¿Esos incrementos debían haberse reportado? No. Eso en robo, estoy hablando en robo, no, cuando hablamos de primer riesgo absoluto, se paga hasta la suma asegurada. Muy bien, eso es cuando estamos hablando a primer riesgo absoluto. Pero como toda la vida, como les decía, hay papá, mamá, blanco, negro, día y noche, también existe el primer riesgo relativo. Y el primer riesgo relativo lo que actúa es igual en función de sus crecimientos. El asegurado se compromete a que si existe un incremento en el seguro de incendio de contenidos, ese mismo incremento, a pesar de que tomamos un primer riesgo relativo, pero ese mismo incremento debe subir o bajar conforme al ingreso, a las inclusiones o exclusiones del seguro de incendio. Fíjense ustedes. Entonces, supongamos que arranca la vigencia de una empresa con los seguros de incendio y robo. En incendio tenemos $100,000 y en robo tenemos un primer riesgo de 30,000. Es un ejemplo nada más. Pero este primer riesgo está asegurado a valor de primer riesgo relativo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que bueno, arrancamos con 100,000 en contenidos de incendio y como es del 30% en el suma asegurada en el seguro de robo, entonces estamos hablando de suma asegurada en robo a primer riesgo relativo de 30,000. Muy bien, todo perfecto y así arranca la vigencia. Luego de 3, 4, 5 meses han ingresado algunos objetos a ese predio asegurado, ese bien asegurado, y entonces ya en incendio en contenidos no solamente tengo 100,000, ahora ya tengo en determinado mes subí de 100,000 a $130,000. Es decir, subió un 30% más. Ese 30% más tiene que verse reflejado en la suma asegurada de incendio. ¿Sí? Ya no sería 100,000 la suma asegurada de incendio, sino sería $130,000 en la suma asegurada de incendio. Por tanto, hay que ajustar una prima proporcional por esos $30,000 que se incrementó. Y en ese mismo porcentaje, acá teníamos nosotros asegurados $30,000, ¿recuerdan? Pero a primer riesgo relativo. Y cuando hablamos de primer riesgo relativo, entonces si se incrementa en incendio, en ese mismo porcentaje se va a incrementar la suma asegurada en el seguro de robo. Si se incrementó un 30% en incendio, entonces acá en robo se va a incrementar en el mismo porcentaje. Es decir, si tenemos una suma asegurada de 30,000, 3 por 3, 9, estamos hablando nosotros de $9,000, ya no será 30,000 la suma asegurada, sino será $39,000 de suma asegurada ahora en robo. Eso quiere decir que acá subimos 30,000, acá también vamos a asumir en ese mismo porcentaje, subió un 30%, acá también tiene que subir un 30%. Fíjense ustedes, queridos amigos, eso es primer riesgo relativo. Con el absoluto llegábamos a 30,000 y hasta ahí se queda el asunto. No me voy a poner yo como ajustador de siniestros a estar revisando a ver, pero es que en incendio ha habido un incremento desde que arrancó la póliza y por tanto usted debía también hacer ese mismo incremento. No, cuando nosotros hablamos de primer riesgo absoluto, entonces se paga hasta la suma asegurada y se acabó. En cambio, cuando hablamos de un primer riesgo relativo, que es una parte de un todo, sin embargo el relativo sí tiene que moverse en función de los ajustes que se hagan en el seguro de incendio. En ese mismo porcentaje se debe hacer un ajuste en el seguro de robo. Eso es súper importante tener completamente claro, queridos amigos. Así que
Cuando hablamos entonces de primer riesgo absoluto, primer riesgo relativo, debemos nosotros siempre pensar cuando aplico infraseguro, sobreseguro o cuando no aplico. Cuando no aplico sobreseguro, infraseguro, cuando estamos hablando de primer riesgo absoluto. Cuando sí me voy a preocupar yo como inspector como ajustador de siniestros, o como compañía de seguros o como cliente, cuando nosotros tenemos asegurado a un primer riesgo relativo. El asegurado se compromete a mensualmente reportar esos incrementos, porque esos incrementos son inclusiones que hay que pagar unas primas proporcionales por esas inclusiones. Y todas estas inclusiones generan una nueva suma asegurada. Y esa nueva suma asegurada en incendio tiene que verse reflejada en la suma asegurada de robo si estamos asegurando, sea a valor total, donde ambos son igualitos y crecen igual, o sea a primer riesgo relativo. Cuando en incendio sube, también debe subir el primer riesgo relativo en el seguro de robo. Porque si no se daría como les decimos, entonces en robo, si acá en incendio se incrementó la suma asegurada, pero acá en robo no se incrementó la suma asegurada, hablando en primer riesgo relativo, cuando tengamos un siniestro en robo, entonces se va a aplicar el infraseguro. Acuérdense que cuando hablamos de infraseguro, estamos hablando de la regla proporcional. ¿Y la regla proporcional qué es? No es nada más que identificar cuánto estaba asegurado efectivamente y el porcentaje que no estaba asegurado, el asegurado se torna en su propio asegurador en ese porcentaje que no estaba asegurado. Ese es el infraseguro. Ahora se visualiza de una manera mucho más clara por qué estamos hablando de estos primer riesgo absoluto o relativo. Porque en el seguro de robo normalmente es espejo de incendio y se asegura o a valor total o a primer riesgo. Si es absoluto, hasta la suma asegurada, y si es relativo, sube y baja en función de los contenidos de incendio, también la suma asegurada en robo a valor a primer riesgo relativo. En caso de no declararse como corresponde, podemos estar cayendo en un infraseguro que nos puede afectar el momento de la liquidación. Pero para llegar a tomar una decisión de cuándo tomar primer riesgo relativo, que de hecho ya esa suma asegurada, primer riesgo relativo, tiene en costo, es mucho más económica que la suma asegurada a primer riesgo absoluto. Primer riesgo relativo es un poco más económico que primer riesgo absoluto, pero justamente tiene esta desventaja si lo vemos desde ese lado, que nos toca estar continuamente reportando los incrementos en incendio para que se ajusten sumas aseguradas en incendio y de igual manera se ajusten sumas aseguradas en ese primer riesgo relativo en el seguro de robo. Caso contrario, podemos caer en infraseguro. En cambio, si tomamos, insisto, la posibilidad de primer riesgo absoluto, entonces no nos vamos a preocupar de ese asunto. Pero siempre va a ser importante, ¿cuándo definir primer riesgo relativo o primer riesgo absoluto? ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos en nuestras manos un muy buen informe de inspección. Un muy buen informe de inspección nos va a dar la posibilidad de definirlo. Y también, lógicamente, el giro del negocio. El giro del negocio, si estamos hablando de que en ese giro del negocio existen, acuérdense ustedes, bastante fluctuación en este aspecto, acuérdense que eso se aseguraba en el seguro de incendio y flotante de incendio. Ahora, en el seguro de robo también se puede asegurar un primer riesgo absoluto y también lo dijimos cuando hicimos ese ejercicio de cláusula flotante. Así que pongan mucha atención, ahí también lo hablamos en ese momento cuando estábamos en el seguro de incendio, estas posibilidades de primer riesgo absoluto y también primer riesgo relativo.